me llamo Consuelo, aunque la ironía de mi nombre no se me escapa después de todo lo que he vivido. Tengo 78 años, y si algo he aprendido en esta larga vida es que los hijos pueden romperte el corazón de formas que jamás imaginarías cuando los sostienes por primera vez en tus brazos. Mi esposo Roberto y yo construimos nuestra vida con nuestras propias manos. Él era carpintero, el mejor de todo Guadalajara, y yo costurera. Nos conocimos en 1965, cuando yo tenía 18 años y él 20. Roberto llegó a la tienda de telas donde yo trabajaba, buscando material para tapizar unas sillas. Sus manos callosas contrastaban con la delicadeza con la que tocaba las telas, como si fueran pétalos de rosa. Señorita, me dijo con esa sonrisa tímida que aún veo en mis sueños, necesito algo resistente pero elegante. Es para la casa de mi madre. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Mi vestido lo cosí yo misma con retazos de satén blanco que había ido guardando durante meses. Roberto construyó todos los muebles de nuestra primera casa, una casita pequeña pero llena de amor en las afueras de la ciudad. Tuvimos 3 hijos. Primero llegó María en 1969, una niña hermosa con los ojos verdes de su padre. Después Carlos en 1971, siempre inquieto, siempre soñador. Y finalmente, nuestro Alejandro en 1975. Alejandro. Mi bebé, mi consentido, el que llegó cuando ya pensábamos que no tendríamos más hijos. Roberto trabajaba de sol a sol. Sus muebles eran famosos en toda la región. Muebles Herrera, hechos para durar generaciones, decía el letrero que él mismo talló para su taller. Y vaya que tenía razón. Todavía conservo la mecedora que me hizo cuando estaba embarazada de María. Cada noche me siento en ella, y es como si Roberto todavía estuviera aquí, meciéndome suavemente. Los niños crecieron entre el olor a madera y barniz del taller de su padre y el sonido de mi máquina de coser. María heredó mi habilidad con las telas, podía crear vestidos hermosos con cualquier pedazo de tela. Carlos tenía la creatividad de Roberto pero no su paciencia, siempre estaba inventando cosas nuevas, aunque pocas las terminaba. ¿Y Alejandro? Alejandro era diferente. Desde pequeño, Alejandro mostró una inteligencia aguda, casi calculadora. Mientras sus hermanos jugaban, él observaba. Mientras otros niños pedían juguetes, él pedía libros de matemáticas. Este niño va a ser alguien importante, decía Roberto con orgullo. Va a sacarnos de pobres. No éramos pobres, no realmente. Teníamos lo suficiente. Nuestra casa era modesta pero propia, comprada con años de sacrificio. Teníamos comida en la mesa todos los días, y los domingos siempre había algo especial, mole, pozole, o las enchiladas que tanto le gustaban a Roberto. Los niños iban a la escuela con uniformes limpios y planchados, aunque a veces remendados. Éramos felices. Pero Alejandro siempre quería más. Recuerdo una vez, tendría unos 10 años, llegó de la escuela furioso porque un compañero había llevado tenis Nike nuevos. ¿Por qué nosotros no podemos tener cosas así?, preguntó con lágrimas de rabia en los ojos. Hijo, le dijo Roberto con paciencia infinita, nosotros tenemos todo lo que necesitamos. El valor de un hombre no está en lo que lleva puesto, sino en lo que lleva dentro. Alejandro no respondió, pero vi algo en sus ojos ese día, una dureza que no debería existir en un niño tan joven. Cuando Alejandro cumplió 15 años, algo cambió. Empezó a llegar tarde a casa, siempre con excusas elaboradas sobre proyectos escolares o reuniones de estudio. Roberto, confiado como siempre, le creía. Yo tenía mis dudas, pero ¿qué madre no confía en su hijo menor? Una noche, encontré dinero en su mochila. Mucho dinero. Más del que Roberto ganaba en un mes. Cuando lo confronté, me miró directamente a los ojos y mintió con una facilidad que me heló la sangre. Es de un trabajo que estoy haciendo, mamá. Ayudo a don Fernando con su contabilidad. Don Fernando era el dueño de la ferretería. Cuando le pregunté, discretamente, me dijo que nunca había empleado a Alejandro. Esa noche no pude dormir. Roberto roncaba suavemente a mi lado, ajeno a mis preocupaciones. No quise decirle nada. ¿Cómo decirle que sospechaba que nuestro hijo, su orgullo, estaba metido en algo turbio? María se casó en 1992 con un buen hombre, Miguel, mecánico de profesión. Se fueron a vivir a Monterrey, donde Miguel había conseguido trabajo en una fábrica. Me dolió verla partir, pero estaba feliz.
Nos visitaban cada Navidad, y después llegaron los nietos, 2 niñas preciosas que llenaban la casa de risas cuando venían. Carlos se fue a la Ciudad de México a estudiar arquitectura. Roberto estaba tan orgulloso. Un Herrera arquitecto, decía a todos sus clientes. Mi hijo va a diseñar edificios que tocarán el cielo. Carlos se graduó con honores y consiguió trabajo en un despacho importante. Se casó con Elena, una doctora que conoció en la universidad. También nos dieron nietos, 3 varones traviesos que adoraban el taller del abuelo. Alejandro, por su parte, entró a estudiar administración de empresas en la universidad local. Era brillante, no hay duda. Sus profesores lo adoraban, siempre hablaban de su potencial. Pero yo veía cómo miraba a sus hermanos cuando venían de visita, con sus carros nuevos y su ropa de marca. Había envidia en esos ojos, una envidia corrosiva que me preocupaba. Roberto enfermó en 2001. Empezó con una tos persistente que atribuimos al aserrín del taller. Cuando finalmente lo convencí de ir al doctor, ya era tarde. Cáncer de pulmón, etapa avanzada. El mundo se me vino encima. Los siguientes 2 años fueron un calvario. Roberto, mi Roberto fuerte y trabajador, se fue consumiendo ante mis ojos. Los tratamientos eran caros, terriblemente caros. Vendimos el taller, vendimos las herramientas, vendimos todo lo que no era esencial. María y Carlos ayudaban como podían, pero tenían sus propias familias, sus propias obligaciones. Alejandro se portó extrañamente durante la enfermedad de su padre. A veces desaparecía por días, diciendo que estaba buscando formas de conseguir dinero para los tratamientos. Otras veces se sentaba junto a Roberto por horas, sosteniéndole la mano, pidiéndole perdón por cosas que yo no entendía. Roberto murió una madrugada de octubre de 2003. Sus últimas palabras fueron para Alejandro: cuida a tu madre, hijo. Prométemelo. Te lo prometo, papá, respondió Alejandro con lágrimas en los ojos. Te lo juro. Después de la muerte de Roberto, la casa se sentía enorme y vacía. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada mueble contaba una historia. La mecedora donde me sentaba a coser mientras él trabajaba, la mesa del comedor donde cenábamos en familia, la cama que compartimos por 36 años. Alejandro se mudó conmigo. No puedes estar sola, mamá, insistió. Al principio, agradecí su compañía. Cocinaba para 2 de nuevo, tenía con quien hablar durante las largas tardes. Alejandro había conseguido trabajo en un banco, o eso me decía. Llegaba tarde, siempre con traje y corbata, siempre con prisa. Empecé a notar cambios sutiles. Llegaban cartas del banco que Alejandro interceptaba. Cuando preguntaba, me decía que eran publicidad, nada importante. Documentos que necesitaban mi firma aparecían de repente. Es para el seguro, mamá, o es para actualizar los datos de la casa. Yo firmaba. ¿Por qué no habría de confiar en mi hijo? Un día, llegó con unos hombres trajeados. Mamá, estos señores necesitan ver la casa. Es una evaluación rutinaria para el seguro. Los hombres recorrieron cada habitación, tomando fotos, haciendo mediciones. Algo no se sentía bien, pero Alejandro estaba ahí, sonriendo, tranquilizándome. Todo está bien, mamá. Es por tu seguridad. Las visitas de María y Carlos se volvieron menos frecuentes. Cuando llamaban, Alejandro siempre tenía una excusa para que no vinieran. Mamá está cansada, les decía. Mamá no se siente bien. Yo protestaba, pero él insistía en que necesitaba descansar. Empecé a sentirme prisionera en mi propia casa. Alejandro controlaba todo, el dinero, las visitas, hasta mis salidas. Es por tu bien, mamá. Ya no eres joven, necesitas cuidarte. Tenía 76 años, pero no era inválida. Todavía podía caminar al mercado, todavía podía coser, todavía podía cuidar de mí misma. Pero cada vez que lo intentaba, Alejandro aparecía. ¿A dónde vas, mamá? Yo te llevo. ¿Qué necesitas? Yo te lo traigo. Era un martes de julio de 2023. Lo recuerdo perfectamente porque era el cumpleaños de Roberto. Siempre visitaba su tumba ese día, llevándole flores y contándole las novedades. Alejandro había salido temprano, diciendo que tenía una junta importante. Decidí ir sola al cementerio. Tomé el autobús, como en los viejos tiempos. En la tumba de Roberto,
Me arrodillé y lloré como no había llorado en años. No sé qué hacer, Roberto. Algo está mal con nuestro hijo, pero no sé qué es. Cuando regresé a casa, encontré la puerta abierta. Adentro, Alejandro estaba con los mismos hombres trajeados de antes, pero esta vez había más. Estaban midiendo los muebles, etiquetando cosas, haciendo un inventario. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con voz temblorosa. Alejandro me miró, y por primera vez en años, vi al niño que había sido. Había culpa en sus ojos, pero también determinación. Siéntate, mamá. Necesitamos hablar. Me senté en mi mecedora, aferrándome a los brazos como si fueran un salvavidas. Mamá, empezó, y su voz sonaba extraña, distante. He tomado algunas decisiones. Decisiones difíciles, pero necesarias. ¿Qué decisiones, hijo? Respiró profundo. Vendí la casa. El mundo se detuvo. ¿Qué? Vendí la casa. Y no solo la casa. Vendí todo. Los muebles, las cosas del papá que guardabas, todo. No podía procesar lo que estaba escuchando. Pero esta es mi casa. Mi casa con tu padre. No puedes. Ya está hecho, mamá. Firmaste los papeles. ¿Recuerdas todos esos documentos que te di? No eran para el seguro. Sentí que me ahogaba. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Se paró frente a mí, y por un momento, vi a Roberto en sus facciones. Pero Roberto nunca me habría mirado con esa frialdad. Porque necesito el dinero, mamá. Tengo deudas grandes. Gente peligrosa a la que le debo. Si no pago... Se detuvo, pasándose la mano por el pelo. Si no pago, me matan. Pero hijo, podríamos haber buscado otra solución. ¿Tus hermanos? Mis hermanos, escupió la palabra como veneno. Mis hermanos perfectos con sus vidas perfectas. No, mamá. Esta era la única solución. ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Me miró entonces, y vi un destello de algo que podría haber sido arrepentimiento. Hay un asilo, un lugar agradable. Ya está todo arreglado. Te van a cuidar bien. ¿Un asilo? Las palabras salieron como un susurro. Me estás mandando a un asilo. Es lo mejor, mamá. Ya no puedes vivir sola, y yo me voy. Me voy del país. Es la única forma de estar seguro. Me levanté de la mecedora, las piernas temblándome. ¿Te vas? ¿Me dejas aquí y te vas? No tengo opción, mamá. Ya vendí tu vida entera, ¿no lo entiendes? Esta casa, estos recuerdos, todo lo que construiste con papá. Lo vendí todo. Y ahora me voy. Lo abofeteé. Con toda la fuerza que mis viejos brazos pudieron reunir, lo abofeteé. Él no se movió, solo se tocó la mejilla enrojecida. Tu padre estaría tan decepcionado, le dije, y vi cómo esas palabras lo herían más que el golpe. Papá está muerto, respondió fríamente. Y sus principios murieron con él. En este mundo, mamá, o comes o te comen. Y yo elegí comer. Los siguientes días fueron borrosos. Hombres entraban y salían de mi casa, llevándose pedazos de mi vida. La mecedora de Roberto, la máquina de coser que me regaló en nuestro 10º aniversario, los álbumes de fotos, los juguetes de los niños que había guardado por años. Intenté llamar a María y Carlos, pero Alejandro había cancelado mi línea telefónica. Intenté salir a buscar ayuda, pero siempre había alguien vigilando. Era prisionera en mi propia casa, viendo cómo la desmantelaban pieza por pieza. Una noche, Alejandro se sentó conmigo en la sala vacía. Solo quedábamos nosotros dos y un par de maletas con mi ropa. Mamá, empezó, quiero que sepas que esto no es personal. Te quiero, de verdad te quiero. Pero el amor no paga deudas. ¿Cuánto?, pregunté. ¿Cuánto debes que vale más que tu madre? 3 millones de pesos, respondió sin dudarlo. Aposté, mamá. Aposté y perdí. Y luego pedí prestado para apostar más, seguro de que recuperaría todo. Pero la suerte no existe para los Herrera. Tu padre nunca apostó un centavo en su vida. Y mira dónde terminó.
Muerto a los 58, sin haber conocido más que este barrio, sin haber tenido más que una casa modesta y un taller polvoriento. Tuvo amor, le dije. Tuvo familia. Tuvo respeto. El amor no se come, mamá. La familia no paga las cuentas. Y el respeto es un lujo que no puedo permitirme. Al día siguiente llegó una van del asilo. Residencia dorada para adultos mayores, decía en el costado. 2 enfermeras amables pero firmes me ayudaron con mis maletas. Alejandro estaba parado en la puerta, con un sobre en la mano. Aquí hay algo de dinero, dijo, entregándomelo. Para tus gastos personales. El asilo está pagado por 1 año. ¿Y después? No respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos que no habría un después, al menos no con él. Mientras la van se alejaba, lo vi por última vez por la ventana trasera. Parado en el umbral de la casa que ya no era nuestra, con las manos en los bolsillos, viéndome partir. No lloró. No se despidió con la mano. Solo se quedó ahí, como una estatua, hasta que doblamos la esquina. La residencia dorada era, debo admitir, mejor de lo que esperaba. Habitaciones limpias, comida decente, personal amable. Pero era una prisión disfrazada de hotel. Una prisión llena de otros ancianos abandonados, cada uno con su propia historia de traición y olvido. Mi compañera de cuarto se llamaba Carmen. 82 años, abandonada por sus 3 hijas que se pelearon por su herencia antes de que muriera. Al menos tu hijo pagó el asilo, me dijo con amargura. Las mías me dejaron en la calle. El gobierno me trajo aquí. Las primeras semanas fueron las peores. Me sentaba en el jardín, viendo el mismo pedazo de cielo día tras día, preguntándome cómo había llegado a esto. De tener una familia, un hogar, una vida, a ser un número más en un registro de ancianos olvidados. Intenté contactar a María y Carlos, pero no tenía sus números nuevos. Le pedí a una enfermera que me ayudara a buscarlos en internet, pero Alejandro había sido meticuloso. Había cambiado todos los contactos, había cerrado mis cuentas de correo, había borrado mi existencia digital. Un día, aproximadamente 2 meses después de llegar, estaba en la sala común viendo las noticias cuando apareció su cara. Alejandro. Mi hijo. En la televisión. Hombre buscado por fraude y malversación de fondos, decía el titular. Alejandro Herrera Mendoza, de 48 años, es buscado por las autoridades después de defraudar a múltiples ancianos, incluyendo a su propia madre. El reportaje contaba cómo Alejandro había creado una red de engaños, apuntando a ancianos vulnerables, haciéndoles firmar documentos, vendiendo sus propiedades. Yo no había sido la única. Había docenas de víctimas. El sospechoso huyó del país hace 2 meses, continuaba el reportero. Se cree que está en algún lugar de Centroamérica. Carmen, que estaba sentada a mi lado, me tomó la mano. Ese es tu hijo, ¿verdad? Asentí, incapaz de hablar. Los hijos, suspiró, a veces son nuestras mayores bendiciones, y a veces nuestras peores maldiciones. La noticia de Alejandro había salido un martes. El viernes, estaba en el jardín cuando escuché voces familiares en la recepción. Exigimos ver a Consuelo Mendoza ahora mismo. Es nuestra madre. María. Era la voz de María. Y Carlos. Mis hijos, mis otros hijos, habían venido. Corrí, o más bien caminé lo más rápido que mis viejas piernas permitían, hacia la recepción. Ahí estaban, más viejos, más grises, pero mis hijos al fin. Mamá. María me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería. Mamá, lo sentimos tanto. No sabíamos. Alejandro nos dijo que habías muerto. ¿Qué había muerto? Carlos, con lágrimas en los ojos, algo que no había visto desde que era niño, me tomó las manos. Nos llamó hace 3 meses. Dijo que habías tenido un derrame cerebral, que habías muerto mientras dormías. Incluso hicimos un servicio memorial. Pero entonces vimos las noticias, continuó María. Vimos lo de Alejandro, y algo no cuadraba. Empezamos a investigar, a buscar. Fuimos a la casa, pero los nuevos dueños nos dijeron que la habían comprado hace 2 meses. Fuimos a todos los hospitales, a todos los registros. Finalmente, un detective privado te encontró aquí. Me derrumbé en sus brazos, llorando como no había llorado desde la muerte de Roberto.
Mis hijos, mis verdaderos hijos, habían vuelto por mí. Nos vamos, mamá, dijo Carlos firmemente. Vienes con nosotros. María y yo ya lo arreglamos todo. Vas a vivir con nosotros, alternando 6 meses con cada uno. Pero no quiero ser una carga. ¿Una carga? María me miró con incredulidad. Mamá, tú nos criaste, nos cuidaste, sacrificaste todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros cuidarte a ti. Esa misma tarde, empacamos mis pocas pertenencias. Carmen me despidió con lágrimas y una sonrisa. Tienes suerte, me dijo. Tienes hijos buenos. 2 de 3 no está mal. Mientras salíamos del asilo, María me contó que habían iniciado procedimientos legales para recuperar lo que se pudiera de lo que Alejandro había vendido. La casa estaba perdida, los nuevos dueños la habían comprado de buena fe. Pero algunos muebles, algunas cosas, podrían recuperarse. No importa, les dije. Las cosas son solo cosas. Los tengo a ustedes. Eso es lo que importa. Me mudé primero con María a Monterrey. Su casa era grande, cómoda, llena de vida. Mis nietas, ya adolescentes, me recibieron con alegría. Abuela. Pensamos que nunca más te veríamos. María había preparado una habitación especialmente para mí. Grande, con ventanas que daban al jardín, y para mi sorpresa, había logrado recuperar algo, la mecedora de Roberto. El detective la rastreó, me explicó con lágrimas en los ojos. Estaba en una tienda de antigüedades. La compramos de vuelta. Me senté en ella, y por primera vez en meses, sentí paz. Roberto estaba ahí conmigo, en cada crujido familiar de la madera. Los días en casa de María tomaron un ritmo agradable. Ayudaba con la cocina, enseñaba a mis nietas a coser, contaba historias de su abuelo. María trabajaba, pero siempre se aseguraba de que no me faltara nada. Una tarde, mientras cosíamos juntas, María me preguntó, mamá, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo dejamos que Alejandro hiciera esto? No fue su culpa, mija. Alejandro siempre fue diferente. Ustedes tenían sus vidas, sus familias. Él se aprovechó de eso. Pero debimos insistir más. Debimos visitarte más seguido. Él hubiera, él debiera, esos no existen, María. Lo importante es que están aquí ahora. Después de 6 meses, me mudé con Carlos a la Ciudad de México. Su departamento era moderno, en un piso alto con vista a toda la ciudad. Mis 3 nietos varones eran un torbellino de energía que me mantenía joven. Carlos había convertido su estudio en mi habitación. Puedo trabajar en cualquier lado, mamá. Tú necesitas tu espacio. Elena, su esposa, me trató desde el primer día como a su propia madre. Consuelo, me dijo, Carlos lloró por semanas cuando pensó que había perdido a usted. No sabe la alegría que nos da tenerla aquí. 1 año después de mi rescate, recibimos noticias de Alejandro. Había sido arrestado en Guatemala, tratando de cruzar a México con documentos falsos. La extradición tomó meses, pero finalmente fue traído de vuelta para enfrentar juicio. María y Carlos insistieron en que no fuera al juicio. No necesitas pasar por eso, mamá, dijeron. Pero yo necesitaba verlo. Necesitaba entender. El día del juicio, Alejandro se veía demacrado, envejecido. La vida de fugitivo no había sido amable con él. Cuando me vio en la sala, sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo autocompasión. Testifiqué. Conté toda la historia, desde el principio. Cómo había confiado en él, cómo había abusado de esa confianza. El juez me escuchó con atención, ocasionalmente haciendo preguntas. Señora Mendoza, me preguntó al final, ¿qué sentencia cree que merece su hijo? Lo pensé por un momento. Su señoría, mi hijo ya se sentenció a sí mismo el día que decidió que el dinero valía más que la familia. Cualquier sentencia que usted dicte será más misericordiosa que vivir con lo que ha hecho. Alejandro fue sentenciado a 15 años de prisión. Mientras se lo llevaban, se volvió hacia mí. Mamá, dijo, lo siento. Yo también, hijo, respondí. Yo también lo siento. 6 meses después del juicio, empezaron a llegar las cartas. Cartas de Alejandro desde la prisión. Al principio, no las abría.
Las guardaba en una caja, sin leer, sin tocar. María me encontró un día mirando la caja. ¿Vas a leerlas? No sé. ¿Debería? Eso solo tú puedes decidirlo, mamá. Una noche, cuando no podía dormir, abrí la primera carta. Mamá, no espero que me perdones. No espero que siquiera leas esto. Pero necesito escribir, necesito decirte cosas que no pude decir antes. Tenías razón sobre papá. Él era rico de formas que yo nunca entendí. Tenía el respeto de todos, el amor de su familia, la satisfacción de un trabajo honesto. Yo siempre vi eso como conformismo, como falta de ambición. Ahora, en esta celda, entiendo que él era libre y yo siempre fui prisionero de mi propia avaricia. Recuerdo cuando era niño y me sentaba en el taller viendo a papá trabajar. Sus manos creaban belleza de la madera muerta. Yo podría haber aprendido ese oficio, podría haber continuado su legado. En cambio, elegí destruir todo lo que él construyó. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que cada día que paso aquí, pienso en lo que perdí por perseguir lo que creí que quería. Tu hijo que no merece serlo, Alejandro, lloré leyendo esa carta. Lloré por el hijo que había perdido mucho antes de que me traicionara. Lloré por el niño brillante que se perdió en su propia ambición. Nunca le respondí, pero seguí leyendo sus cartas. Cada una era una confesión, un reconocimiento de sus errores. Hablaba de los otros presos, de cómo muchos estaban ahí por traicionar a sus familias de diferentes formas. Hablaba de un grupo de terapia al que asistía, donde exploraban las raíces de su comportamiento. El terapeuta dice que tengo un trastorno narcisista, escribió en una carta. Que nunca desarrollé verdadera empatía. Que veía a las personas, incluso a ti, como medios para mis fines. Está trabajando conmigo en eso, pero es difícil cambiar lo que eres a los 50 años. Los años pasaron. Me adapté a mi nueva vida, 6 meses con María, 6 meses con Carlos. Vi a mis nietos crecer, graduarse, algunos casarse. Me convertí en bisabuela cuando la hija mayor de María tuvo gemelos. En mi 80 cumpleaños, María y Carlos organizaron una gran fiesta. Vinieron familiares que no había visto en años, vecinos del antiguo barrio, incluso algunos clientes de Roberto que aún recordaban sus muebles. Don Fernando, el de la ferretería, ya muy anciano, me tomó las manos. Consuelo, Roberto estaría tan orgulloso de ver cómo María y Carlos cuidan de ti. ¿Y Alejandro?, pregunté, porque incluso después de todo, era mi hijo. Alejandro tomó sus decisiones, dijo don Fernando sabiamente. Pero sus decisiones no definen tu valor como madre. Criaste 3 hijos. 2 de ellos son personas extraordinarias. En el béisbol, eso sería un excelente promedio. Reí, la primera risa genuina en mucho tiempo. Esa noche, mientras todos celebraban, me senté en la mecedora de Roberto en el jardín de María. Carlos vino a sentarse a mi lado. Mamá, hay algo que queremos decirte María y yo. ¿Qué pasa, mijo? Hemos estado ahorrando, y con la ayuda de Elena y Miguel, compramos algo. Me entregó un sobre. Dentro había escrituras. No entiendo. Compramos la casa, mamá. Tu casa. La casa donde crecimos. Los dueños actuales se mudan el próximo mes. Vamos a restaurarla, a convertirla en lo que era. Y cuando esté lista, si quieres, puedes vivir ahí. María y yo nos turnaremos para quedarnos contigo, o podemos contratar a alguien para que te ayude. Lo que tú prefieras. No pude contener las lágrimas. ¿Pero debe haber costado una fortuna? Mamá, dijo María, que se había acercado, no hay precio para darte de vuelta a tu hogar. Además, considéralo una inversión. Esa casa tiene demasiados buenos recuerdos para dejarla en manos de extraños. La restauración tomó 6 meses. María y Carlos me mantenían actualizada con fotos y videos del progreso. Habían contratado a artesanos para restaurar los detalles originales que Roberto había creado, los marcos de las puertas tallados, los estantes empotrados, incluso recrearon el letrero del taller. El día que me llevaron de vuelta, toda la familia estaba ahí. Habían recuperado algunos muebles originales de las tiendas de antigüedades donde Alejandro los había vendido. No todo,
pero lo suficiente para que se sintiera como hogar. El taller de Roberto había sido convertido en una sala de estar, pero mantuvieron un rincón como museo, con algunas de sus herramientas originales que Carlos había logrado rastrear y comprar de vuelta. Mi habitación estaba exactamente como la recordaba, incluso habían encontrado una colcha similar a la que yo había cosido hace décadas. La mecedora estaba en su lugar de siempre, junto a la ventana donde la luz de la tarde entraba suave y dorada. «Hay algo más», dijo María, guiándome a lo que había sido el cuarto de Alejandro. Lo habían convertido en un taller de costura. Una máquina de coser nueva, estantes llenos de telas, todo lo que necesitaría para retomar mi oficio. «Las nietas quieren aprender», explicó María. «Dijeron que la abuela necesita enseñarles a hacer cosas hermosas con sus manos, como el abuelo Roberto». Me senté en la máquina de coser y, por primera vez en años, me sentí completa. No tenía a Roberto, había perdido a Alejandro de una forma diferente pero igual de definitiva, pero tenía esto, un hogar, una familia que me amaba, un propósito. Llevaba un año viviendo de nuevo en mi casa cuando llegó la última carta de Alejandro. Era diferente a las otras, más corta, más directa. «Mamá, me diagnosticaron cáncer. Los médicos dicen que es agresivo, que no hay mucho que puedan hacer en las condiciones de la prisión. Tengo tal vez 6 meses. No te escribo para pedirte que vengas. No te escribo para pedirte perdón otra vez. Te escribo para decirte que, en estos últimos momentos, finalmente entiendo lo que papá trató de enseñarme. La vida no se mide en lo que acumulas, sino en lo que dejas atrás. Papá dejó amor, respeto, belleza en cada mueble que creó. Tú dejaste amor en cada prenda que cosiste, en cada comida que preparaste, en cada sacrificio que hiciste por nosotros. Yo no dejaré nada. Seré una nota al pie en una historia de fraude, un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ese es mi legado. Pero quiero que sepas que en estos últimos meses, he encontrado algo de paz. Trabajo en la biblioteca de la prisión, enseño a leer a otros presos. No es mucho, pero es honesto. Papá estaría, no orgulloso, pero tal vez menos decepcionado. No espero verte. No lo merezco. Pero necesitaba decirte que finalmente entiendo. Entiendo que vendí lo único que tenía verdadero valor por papel que no vale nada aquí. Siempre serás mi madre, aunque yo dejé de ser tu hijo el día que te traicioné. Alejandro, discutí con María y Carlos sobre si debía ir a verlo. Ellos se oponían firmemente. No merece verte, mamá, decía Carlos. No después de todo lo que te hizo. Pero una madre es siempre una madre, incluso cuando su hijo la ha traicionado de la peor forma posible. Fui a verlo un mes después de recibir la carta. María me acompañó, protestando todo el camino, pero respetando mi decisión. Alejandro estaba irreconocible. El cáncer lo había consumido como había consumido a Roberto, pero más rápido, más violentamente. Estaba en la enfermería de la prisión, conectado a máquinas, con los ojos hundidos pero alertas. Mamá, susurró cuando me vio. Viniste. Soy tu madre, respondí simplemente. Siempre seré tu madre. Nos sentamos en silencio por un momento. No había mucho que decir que no se hubiera dicho ya en cartas o en el juicio. ¿Los demás?, preguntó. No quisieron venir. No los culpo. Asintió. Yo tampoco los culpo. Alejandro, dije finalmente, necesito saber algo. ¿Por qué? ¿Qué te faltó que te llevó a esto? Lo pensó por un largo momento. Nada, mamá. No me faltó nada. Ese es el problema. Tuve todo lo que un hijo podría querer, padres amorosos, hermanos, un hogar. Pero yo quería más. Siempre quise más. Y en perseguir ese más, perdí todo. ¿Te arrepientes? Cada segundo de cada día. Pero el arrepentimiento no cambia nada, ¿verdad? No devuelve la casa, no borra la traición, no recupera los años perdidos. Tomé su mano, delgada y fría. No, no lo hace. Pero tal vez, solo tal vez, te da paz. Mamá, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas, ¿puedes perdonarme? Lo miré largo rato. Este hombre que había sido mi bebé, mi niño brillante, mi mayor decepción. Te perdono, Alejandro, dije finalmente. No por ti, sino por mí. Porque cargar con el odio es demasiado pesado para mis viejos huesos. Te perdono,
pero no olvido. Y perdonarte no significa que lo que hiciste estuvo bien. Lo sé, susurró. Gracias, mamá. Es más de lo que merezco. Me levanté para irme. Adiós, hijo. Adiós, mamá. Dale a papá mis respetos cuando lo veas. Se los daré. Alejandro murió 2 semanas después. María y Carlos no quisieron ir al funeral y no los presioné. Fui sola, con una pequeña corona de flores. Solo estábamos el sacerdote, un guardia de la prisión y yo. Lo enterramos en una esquina lejana del cementerio, lejos de Roberto. No era crueldad de mi parte, simplemente no podía imaginar a Roberto compartiendo la eternidad con el hijo que traicionó todo lo que él representaba. Epílogo: la vida continúa. Han pasado 2 años desde la muerte de Alejandro. Tengo 82 años ahora, y cada día es un regalo que no esperaba tener. Mi casa está llena de vida otra vez. Los nietos y bisnietos vienen constantemente. El taller de costura nunca está vacío, si no son mis nietas aprendiendo, son las vecinas que vienen a charlar mientras cosemos. María y Carlos se siguen turnando para quedarse conmigo, aunque insisto en que no es necesario. Puedo cuidarme sola, les digo. Lo sabemos, mamá, responde María. Pero nosotros necesitamos cuidarte. Nos hace sentir mejor después de todos esos meses que pensamos que te habíamos perdido. A veces, en las tardes tranquilas, me siento en la mecedora de Roberto y pienso en mi vida. En las decisiones tomadas y no tomadas, en los caminos recorridos y los abandonados. Pienso en Alejandro a menudo. No con odio, no con amor, sino con una tristeza profunda por el desperdicio. Tenía tanto potencial, tanta inteligencia, y lo usó todo para su propia destrucción. Pero también pienso en María y Carlos, en cómo corrieron a rescatarme, en cómo reconstruyeron mi vida pieza por pieza. Pienso en Roberto, en su sabiduría simple pero profunda, en cómo sus valores viven en 2 de nuestros 3 hijos. La vecina nueva, una mujer joven con 2 niños pequeños, viene a veces a pedirme consejos de costura. El otro día me preguntó, doña Consuelo, ¿cómo hace para estar siempre tan serena después de todo lo que ha pasado? Le sonreí. Mi hija, la vida es como coser. A veces la aguja se rompe, a veces el hilo se enreda, a veces la tela se rasga. Pero siempre puedes empezar de nuevo, hacer algo hermoso con los retazos que quedan. ¿Y si los retazos no son suficientes? Siempre son suficientes si sabes cómo usarlos. Mira esta colcha, le mostré una que estaba haciendo con pedazos de telas viejas. Cada pedazo tiene una historia. Este era del vestido de primera comunión de María. Este del uniforme de Carlos. Incluso este, toqué un pedazo azul oscuro, era de una camisa de Alejandro cuando era niño, antes de perderse. ¿No le duele tener ese recuerdo? Todo duele, mija. Pero el dolor también es parte de la colcha de la vida. No puedes tener solo los pedazos bonitos, necesitas los oscuros también para que resalten los claros. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, encontré una foto vieja en un libro. Era de toda la familia en el cumpleaños número 50 de Roberto. Todos sonreíamos, incluso Alejandro. Especialmente Alejandro. La guardé en mi mesa de noche, junto a la foto de Roberto y otra de María y Carlos con sus familias. Porque esa es la verdad sobre los hijos, no puedes elegir amarlos. Los amas incluso cuando te rompen el corazón, incluso cuando traicionan todo lo que les enseñaste, incluso cuando venden tu vida entera y se van. Mañana María viene con las nietas. Vamos a hacer vestidos para sus graduaciones. Carlos llamó para decir que encontró más herramientas originales de Roberto en un mercado de pulgas. La vida continúa, como siempre lo hace, como siempre debe hacerlo. Me siento en la mecedora mientras el sol se pone, tiñendo el cielo del mismo color que las mejillas de Roberto cuando lo conocí. Cierro los ojos y puedo escucharlo trabajando en el taller, el sonido rítmico del martillo, el susurro de la lija contra la madera. ¿Lo hicimos bien, Roberto?, susurro al aire. 2 de 3. Como dijo don Fernando, es un buen promedio. Y en el crujido familiar de la mecedora, casi puedo escuchar su respuesta, lo hiciste bien, Consuelo. Sobreviviste. Perdonaste. Continuaste. Eso es más de lo que muchos pueden decir. La noche cae suave sobre mi casa recuperada, sobre mi vida reconstruida. Mañana será otro día, con sus propios desafíos y alegrías. Pero esta noche,
En este momento, estoy en paz. Porque al final, eso es todo lo que podemos hacer, sobrevivir a nuestras tragedias, perdonar a quienes nos lastiman, y continuar amando a pesar del dolor. Alejandro vendió mi vida entera, es verdad. Pero María y Carlos me la devolvieron, pieza por pieza, con intereses de amor. Y eso, al final, es lo único que importa.